Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar siempre a mi lado dándome vuestro apoyo y cariño. Hoy os traigo el caso de Monique Osuna. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. En nuestras sociedades actuales se hace totalmente innecesario explicar lo que es una madrastra, y aunque pueda sonar a cliché, la figura de la madrastra trae incluida una idea negativa. Y no es solo una idea, ya que la misma palabra tiene ese significado implícito, pues gramaticalmente hablando, astra o astro es un sufijo que forma sustantivos con significado despectivo, como pilastra, camastro o musicastro. Por otra parte, la literatura, especialmente la infantil, se ha encargado de reforzar esta imagen negativa. En Hansel y Gretel, donde la madrastra convence al padre de dejar a sus hijos en el bosque, la madrastra de Cenicienta que la tiene de criada, o la de Blancanieves que directamente la quiere matar. Pero lo cierto es que en el mundo actual, donde los matrimonios muchas veces no son hasta que la muerte los separe, la madrastra es una figura cada vez más frecuente, mejor entendida y más responsablemente asumida por difícil que sea la empresa. Lamentablemente, las madrastras malvadas no han desaparecido, y las altas torres, los bosques y las manzanas envenenadas han sido sustituidos por maltratos de las más diversas maneras, a veces con consecuencias fatales. El caso que os traigo hoy se desarrolla en dos localidades de Estados Unidos. Una de ellas es la soleada California, al suroeste del país, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos y sede de Hollywood, la afamada meca del cine. El otro escenario es Idaho, también al oeste norteamericano, pero bastante más al norte, que combina sus importantes actividades agrícolas y forestales con los desarrollos mineros, industriales y tecnológicos. Ha sido conocida a lo largo de los años como el estado de las gemas. En California, el 16 de octubre de 2010, nació Enrique Osuna. De la relación de sus padres Cecil Siglali Lucero y Eric Emmanuel Osuna, en aquel momento prácticamente nada se difundió, solo que al parecer no se trataba de una pareja estable y el padre estuvo entrando y saliendo de la vida del pequeño al punto de que Cecil escribió en su Facebook: «Odio a los padres que se llaman a sí mismos papá cuando no son nada en la vida de los hijos, ni los apoyan. Me considero una madre, padre, amo tanto a mi hijo Emric». Lo que sí se supo es que Emric era un chico inteligente, alegre y divertido, que le encantaban los abrazos y los besos, los sándwiches de queso a la parrilla, armar cosas, los Transformers y los ninjas. A decir de las declaraciones mucho tiempo después y por las fotografías que encontré, al parecer tuvo una buena infancia temprana, rodeada de familiares que lo amaban y llenaban de abrazos y besos que tanto disfrutaba. Lamentablemente, la relación de Eric y Cecil no prosperó, y Eric Osuna salió de la vida de su hijo con rumbo a Idaho a más de 1500 kilómetros de distancia por tierra de Santa Ana, California. Pero la vida del pequeño Enric dio un vuelco inesperado en diciembre de 2017, cuando su madre Cecil, de 26 años, quien en aquel momento estaba embarazada de su quinto hijo, fue apresada acusada de golpear y agredir gravemente a los pequeños hermanos mellizos de Enric, una niña y un niño de solo 15 meses de edad. Según la acusación contra la mujer, esta habría agredido al pequeño con una fuerza que produjo lesiones corporales graves que probablemente dejarían paralítico al pequeño, y a su hermanita melliza le golpeó la cabeza contra el marco de la cama hasta dejar a la bebé inconsciente. En ese momento, Cecil le pidió a una amiga que la llevara a ella y a su hija al hospital, donde afirmó que la pequeña se había caído en el baño. Pero los especialistas del centro médico UCI se dieron cuenta de que la bebé tenía varios huesos fracturados y sangrado cerebral. Se comunicaron con la policía de Santa Clara, que realizó un control de bienestar de los demás niños de la casa, descubriendo que el mellizo presentaba fractura en el cráneo y las costillas, lesiones consistentes con el abuso. Pero los dos niños mayores estaban en perfecto estado. Uno de ellos era Enric. La pequeña melliza fue operada, pero quedó parcialmente paralizada.
y Cecil fue a la cárcel de mujeres de Santa Ana acusada de 2 cargos de tortura y abuso infantil, con lo cual podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua. Al final, la mujer se declaró culpable y terminaría recibiendo una condena de 4 años. Un tiempo después, los mellizos fueron entregados en custodia a su padre biológico y Emric fue enviado a un hogar de acogida. La abuela materna del niño y un amigo de la familia estaban dispuestos a quedarse con el pequeño, pero como suele suceder, las autoridades privilegiaron la reunificación con su padre biológico, a quien finalmente se le otorgó la custodia del niño. Emric viajó para reunirse con su padre Eric Osuna, que en la ciudad de Meridian, condado de Ada en Idaho, había ya iniciado una nueva relación de pareja con una mujer llamada Monique Desiree. El 9 de febrero de 2018, a sus casi 8 años, Emric inició una nueva vida junto a su padre biológico, Eric Osuna, y su nueva pareja, Monique Osuna. Al principio todo parecía ir bien. De hecho, Monique, convertida en madrastra del chico, diría más tarde que Emric era un niño dulce que encajaba muy bien con su familia, donde ya había un hijo que tenía su misma edad y después vendrían 2 hermanos más. Pero con el tiempo algo pasó, y en 2020, con la llegada de la pandemia de COVID-19, sea lo que sea que había comenzado a cambiar, se potenció terriblemente. Emric, como todos los niños, se quedó en casa, las clases presenciales estaban suspendidas y Monique también se unió a los millones de personas que en todo el mundo continuaron trabajando a distancia desde sus casas. Hasta donde se supo, al parecer Eric, el padre, no tenía trabajo, al menos no uno estable. Emric, que se había salvado de ser objeto de malos tratos por parte de su madre biológica, ahora comenzó a ser blanco de abusos por parte de su madrastra, y solo se sabría la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo puertas adentro de la casa de los Osuna, cuando la noche del 1 de septiembre del año 2020, la central de emergencias 911 recibió una llamada notificando de un niño de 9 años que no estaba respirando. Efectivamente, unos minutos más tarde, al hogar de los Osuna, ubicado en el complejo Rushmore, llegaron los efectivos policiales socorristas, quienes se encontraron al pequeño de 9 años en la sala de estar, demacrado e inconsciente. No presentaba signos vitales, y de inmediato iniciaron los procedimientos de resucitación que continuaron mientras Emric era trasladado a la unidad de atención pediátrica del Centro Médico Regional de St. Luke, donde pasada la medianoche el pequeño fue declarado muerto. La causa específica de la muerte se conocería después de la autopsia, pero algo era claro: Emric había sido víctima de los más terribles maltratos. Para comenzar, el niño de 9 años estaba vestido solo con un pañal, pesaba apenas poco más de 18 kilos, cuando el promedio para un niño de su edad está en 26,4 kilos, es decir, Emric estaba 8 kilos por debajo del promedio. Sus costillas eran claramente visibles por debajo de la fina piel de su pecho. Pero eso no era lo único visible. En su boca había restos de vómito y su cuerpo mostraba múltiples magulladuras y extensas áreas cubiertas de moretones. Eric, de 29 años, y Monique, de 27, quedaron detenidos. Los organismos de seguridad y asistencia comprobaron la situación de salud de los otros 3 niños de la familia, de 9, 4 años y el menor de solo 4 meses, y todos se encontraban en buen estado, no mostraban evidencias de haber sufrido ningún tipo de maltrato, y los 3 quedaron en custodia protectora del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho. A través de una entrevista a un medio de comunicación, se supo que la abuela de los niños intentaría obtener la custodia. 3 noches después, el 4 de septiembre, se llevó a cabo una vigilia en el estacionamiento del edificio del Congreso Comunitario de Idaho. Los presentes se reunieron para rendir homenaje al pequeño fallecido y exigir que se hiciera justicia en el terrible caso. Entre los presentes se encontraba el matrimonio Hayward, padres del mejor amigo de Emric, quienes recordaron lo mucho que al pequeño le gustaban los dulces y participar en guerras de rifles de juguete, y siempre preguntaba si podía quedarse más tiempo en su casa. También acudieron a la vigilia miembros de la comunidad educativa a la cual había asistido Emric, y hasta los efectivos policiales que atendieron la emergencia el día del fallecimiento del pequeño.
Al final de la jornada fueron soltados globos azules, color de la lucha contra el maltrato infantil. Monique y Eric fueron acusados de maltrato, y ambos de entrada se declararon inocentes. Pero con el avance de la investigación surgirían pruebas irrefutables de la realidad que había vivido el pequeño Emric Osuna, ya que se supo que poco antes de ser detenido, Eric desinstaló las cámaras de vigilancia que tenía en el apartamento y se las entregó a una amiga para que las escondiera. En las notas periodísticas no explican cómo, pero lo cierto es que esas cámaras terminaron donde debían, en manos de los investigadores. Ver esas imágenes fue de las cosas más difíciles de soportar, ya que la variedad de abusos padecidos por el pequeño Emric parecía no tener fin. Como era de suponer por el bajísimo peso del niño en el momento de su muerte, fue privado repetidamente de comida, siendo alimentado durante semanas solo con arroz y agua mientras veía a sus medio hermanos comer toda variedad de alimentos. El niño fue continuamente golpeado con toda clase de objetos, un rascador de espalda que se rompió con la fuerza de uno de los golpes, un cinturón que después fue sustituido por una correa para perros, porque según confesó Monique, esta golpeaba más fuerte que el cinturón. Otros objetos como cucharas de metal y hasta una sartén también fueron usados para pegarle a Emric incluso en la cabeza, y en las imágenes se veía al pequeño llorando, intentando inútilmente cubrirse con los brazos de las agresiones, al tiempo que preguntaba por qué y pedía que cesaran las palizas. Durante meses, el niño fue forzado a dormir dentro de un armario sin ningún tipo de lencería. También fue golpeado por Monique con sus propias manos, arrastrado por el cabello y brutalmente pateado en la ingle mientras lo amenazaba con hacerlo comer sus propias heces y beber su orina. Pero eso no era todo lo que tenía el abanico de torturas de Monique, quien obligaba al pequeño apenas alimentado a largas sesiones de ejercicios físicos diarios que se extendían hasta por 12 horas continuadas, llegando en ocasiones hasta 20 horas en las que Emric debía realizar flexiones, saltos de tijera, sentadillas en la pared y el llamado ejercicio del gusano, en el cual el niño desde la posición de pie debía doblarse hasta colocar sus manos en el suelo, caminar sobre ellas hasta llegar a la posición de plancha y luego avanzar con sus pies para regresar a la posición inicial y levantar los brazos. En una de las últimas grabaciones de las cámaras de vigilancia, se veía al niño penosamente tratando de mantenerse en equilibrio sobre un solo pie y con los brazos extendidos a los lados. Sus costillas podían contarse a través de su piel. Todo su cuerpo temblaba, su negro cabello le cubría la cara mientras luchaba por no derrumbarse. 24 horas después de esta imagen, el pequeño Emric Osuna estaba muerto. Y a todo esto, uno se pregunta dónde estaba el padre del niño, si sabía lo que estaba haciendo su pareja con él. Y tristemente, la respuesta es que sí sabía lo que sucedía. No solo eso, sino que no intervenía para defender a ese pequeño que era de su sangre. E incluso en ocasiones también participaba en las sesiones de tortura, aunque con menos frecuencia que la brutal madrastra. Ante las irrefutables pruebas en manos de las autoridades y los fiscales, Eric y Monique prefirieron negociar y declararse culpables. Monique de asesinato en primer grado a cambio de que la fiscalía no solicitara la pena de muerte. En el caso del padre biológico de la víctima, los primeros cargos fueron por conocer del abuso y no intervenir, y además se impuso un cargo por destrucción, alteración u ocultamiento de evidencia al desmontar las cámaras de vigilancia y entregárselas a otra persona para que las escondiera, aunque la policía logró recuperarlas. En el caso de Monique Osuna, la fiscalía solicitaría la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y la acusada también renunció a su derecho de apelar la sentencia. Durante la audiencia de declaración de culpabilidad, Monique Desirée Osuna leyó una confesión en la cual afirmaba que al principio, Emric parecía un niño dulce que encajaría perfectamente en su núcleo familiar y las cosas parecían ir bien. Pero dijo que después de un tiempo el chico comenzó a mostrar ciertos comportamientos preocupantes y eso motivó que ella comenzara a disciplinarlo físicamente, y agregó: «Desafortunadamente mi disciplina hacia él se intensificó. Antes de darme cuenta estaba abusando de él, y ese abuso lo mató».
Monique admitió que Emric no estaba recibiendo suficiente comida para mantenerse al día con los ejercicios que le mandaba hacer, y el 1 de septiembre de 2020, Emric se cansó mucho y se durmió antes de sufrir un paro cardíaco. Durante la audiencia que tuvo lugar de manera virtual, la fiscal Tamara Kelly le dijo a la jueza Kira Dale que el niño pequeño tenía moretones en todo el cuerpo, específicamente en las nalgas, la ingle, las piernas y el torso. Algunos de los moretones eran extremadamente grandes y esencialmente cubrían la parte posterior de su cuerpo. Eric, por su parte, le había dicho a la policía que su hijo no recibió nada más que agua y arroz semanas antes de morir, y admitió que no hizo nada para salvar a Emric. El padre de la pequeña víctima fue acusado de delito grave por lesiones a un niño, delito grave por causar lesiones corporales a un niño y ocultación de pruebas. Además, en el caso de Eric se inició un proceso federal, ya que el hombre era un inmigrante ilegal indocumentado. La fiscal afirmó que Eric presentaba un alto riesgo de fuga porque se encontraba de manera ilegal en Estados Unidos, no tenía empleo y mantenía muy pocos vínculos. Ambos acusados quedaron detenidos y se les fijó una fianza de $2 millones. Entretanto, familiares y amigos del lado materno de Emric abrieron campañas de GoFundMe a fin de recaudar fondos para que una vez que el cuerpo del pequeño fuese liberado de los trámites de las investigaciones, fuera trasladado a California para darle una digna sepultura cerca de sus seres queridos. El juicio contra Monique Desiree Osuna, ahora con 29 años, se inició en febrero de 2022 y la mujer se declaró culpable de asesinato en primer grado, aceptando que jamás quiso a su hijastro Emric Osuna y que lo había matado mediante un patrón de abuso amplio, multifacético y sostenido. Al haberse declarado culpable, las audiencias solo serían para dictar la sentencia. Pero más allá de las palabras, los vídeos de las cámaras de vigilancia dentro de la casa llenaron de horror a los presentes en el tribunal. Los detectives Eric Stoffle y Matthew Ferronato afirmaron que revisaron 2 semanas de imágenes previas al día de la muerte de Emric. En los vídeos mostrados en el tribunal quedaba más que claro el brutal abuso al que había sido sometida la pequeña víctima en la semana anterior a su muerte. En esas grabaciones se escuchaba a Monique gritándole blasfemias al niño mientras pasaba las horas haciendo ejercicios. Uno de los detectives dio cuenta de que quedó conmovido cuando vio al niño dejar de hacer ejercicios entre las 3 y las 4 de la madrugada y comenzar a hablar con Dios preguntándole por qué le estaban pasando esas cosas, y afirmó que le afectó más ver a Monique acercándose a escondidas detrás de un mostrador para escuchar lo que el pequeño decía. En otras grabaciones se podía ver a la acusada golpeando al niño con una sartén y a este llorando y rogándole que se detuviera. En otra secuencia se ve a los otros hijos de la mujer comiendo mientras ella le impide a Emric ingerir alimentos y se burlaba del pequeño obligado a hacer ejercicios en ese momento. Se escuchaba a la mujer decir que estaba en su lista negra por el resto de su vida. Y en otra ocasión la acusada le gritó al niño: «Quiero que tengas sed. Quiero que tengas hambre, quiero que te mueras de hambre, que te deshidrates». En otras imágenes puede verse a Monique burlándose mientras obligaba al pequeño a comer del suelo. También se puede ver a Emric comiendo restos de la basura o la comida del perro, y al ser descubierto fue golpeado y castigado. Tras hasta 20 horas de ejercicios, el pequeño era obligado a dormir en el suelo o en un armario sin ni siquiera una sábana para cubrirse. Incluso colocaba una silla obstruyendo la puerta del armario para que no pudiera salir, pues afirmaban que amenazaban a los otros niños y hurgaba en la nevera. Ahí pasó la noche anterior a su muerte. Emric fue visto limpiando el suelo con un cepillo de dientes y agua caliente, y a Monique acercarse al pequeño con una olla de agua caliente diciendo: «Agua caliente para quemar la piel de Emric». El niño fue golpeado con toda clase de objetos, incluso mientras hacía ejercicios, y solo se le oía decir: «Sí, mamá, lo siento», o llorar y suplicar que los maltratos se detuvieran. Los presentes también pudieron conocer que cuando el padre del chico aparecía, a menudo se sentaba a ver su teléfono, la televisión, fomentaba el abuso o participaba en él. Imágenes tomadas unas 3 semanas antes de la muerte del niño lo muestran durmiendo en el suelo en posición fetal
cuando de pronto llega Monique, lo toma del cabello y lo sacude como un muñeco, lo lleva a la cocina y lo ordena que comience a saltar, tras lo cual lo abofetea. Según los investigadores, esa agresión fue el castigo a Emric por haberse levantado durante la noche y haberse bebido los restos de agua que habían quedado en 2 vasos. Los investigadores aseguraron que en las 2 semanas de imágenes que revisaron jamás vieron una sola muestra de afecto hacia la víctima o que siquiera tocara un juguete. Julia Jäkel, especialista en desarrollar factores mitigantes para evitar que un acusado sea condenado a muerte, afirmó que revisó la historia de vida de Monique Osuna y contó que la mujer fue sacada de su hogar en California y junto a su hermano enviada a un hogar para niños maltratados, donde también fue objeto de abusos, lo que a una edad tan temprana pudo causar daño significativo a su vida. E incluso sostuvo que encontró referencias de que Monique había sido víctima de abuso sexual. A los 17 años, la acusada quedó embarazada y al parecer decidió romper el ciclo de violencia en su vida, por lo que se graduó de la secundaria y estudió en la universidad. Luego comenzó a trabajar en la Cruz Azul, que brinda ayuda médica a domicilio. No tenía antecedentes penales y contaba con una amplia trayectoria laboral. Más tarde conocería a Eric Osuna, con quien se casó y tuvo otro hijo. Monique también rindió declaración afirmando que estaba arrepentida de lo que había hecho, pero no podía deshacer sus acciones. Afirmó: «Él no merecía nada de eso, se merece mucho más y espero que por el resto de mi vida me arrepienta de mis malas acciones. Todo lo que vimos hoy fue incluso difícil de ver para mí. Lo siento, y sé que lo siento no será suficiente. Sé que Emric no es mi hijo biológico, pero ni siquiera tendría que pensar en eso para cambiar de lugar con él». A la mujer se la oyó sollozar mientras observaba las imágenes de las cámaras de vigilancia de su casa. La fiscalía mostró fotos de la autopsia al pequeño cadáver de Emric, imágenes que daban cuenta de los hematomas color púrpura oscuro que prácticamente cubrían el cuerpo del niño, rodeando las nalgas, los brazos, los muslos y el área genital, entre otras. Mientras, el pediatra del Centro Médico Regional de St. Luke, Dr. Matthew Cox, testificó que el pequeño era la imagen del hambre, apenas pesaba unos 18 kilos. Según afirmó el doctor, estaba perdido, en apariencia solo era piel y huesos, agregando que era evidente una negligencia severa, abuso físico severo y un patrón general de tortura infantil. El niño había ingresado la noche del 1 de septiembre de 2018 y tras algunas horas en la unidad de cuidados intensivos, fue declarado muerto a la 1:30 de la madrugada del 2 de septiembre. También prestó testimonio una amiga de Monique, Hannah Berry, quien afirmó que la acusada le contó que había llevado a Emric a varios médicos por su mal comportamiento, pero los especialistas afirmaban que no tenía nada y que era un buen chico. Berry contó que fue ella quien sugirió a Monique que instalara en la casa las cámaras de vigilancia para poder documentar el supuesto mal comportamiento del niño y mostrarlo a los especialistas. También habría sido Berry quien le sugirió a la madrastra que obligara al niño a hacer ejercicios cuando se portara mal, pero aclaró que jamás le dijo que forzara al pequeño a ejercitarse por largos periodos de tiempo. La noche que murió Emric, Monique llamó a su amiga, quien llegó a la casa y vio al niño tendido en el suelo inmóvil y cubierto con unas mantas. Afirmó que tomó la mano de Emric y estaba fría. Berry le sugirió a la pareja que le dieran Pedialyte. Lo hicieron, pero no hubo respuesta. Después le sugirió que lo levantaran, y cuando lo hicieron, el pequeño tomó su último aliento. Berry afirmó que fue en ese momento cuando el padre Eric Osuna llamó al 911. Eran cerca de las 9:40 de la noche. Berry contó que Monique intentó realizarle RCP al niño, pero solo logró que saliera un líquido lechoso de la nariz y boca de la víctima. Después, Berry afirmó que Eric le entregó un paquete con las cámaras y le dijo que se las llevara y las pusiera en su automóvil. La mujer aseguró que al principio no se dio cuenta de qué contenía el paquete. De hecho, pensó que se trataba de drogas o parafernalia para consumirlas y sostuvo que no entregó las cámaras de inmediato a la policía porque estaba en shock.
Por su parte, el policía que llegó a la casa de los Osuna ese día afirmó que al ver al niño por su apariencia, pensó que padecía una enfermedad grave a largo plazo, ya que comentó que estaba muy demacrado, parecía enfermo, tenía los ojos hundidos en la cabeza, estaba pálido. También pudo ver los moretones en el cuerpo de Emric y un traumatismo en su pene que describió como si le hubiesen colocado una banda elástica apretada alrededor. Además, se pudo conocer que aquel 1 de septiembre, Eric Osuna le envió un mensaje de texto a su pareja indicándole que llevara a su hijo a la sala de emergencias, pero jamás lo llevaron y solo buscaron ayuda profesional cuando ya prácticamente no había nada que hacer. Joseph Miller, detective de la policía de Meridian, afirmó que Monique primero dijo que las lesiones del niño las había provocado un juego brusco con chicos del vecindario que habían golpeado a Emric con una correa para perros. Pero al ser interrogada, confesó que había abusado del pequeño desde principios de ese año y que la violencia aumentó después de que nació su hija, que tenía 4 meses en el momento de los hechos. Finalmente se conoció que Eric Osuna contó a la policía que la mañana de ese 1 de septiembre, Monique golpeó a su hijastro 2 veces con una correa para perros y después le dio agua y arroz, los cuales el niño vomitó. Después de ducharse, Emric fue obligado a sostenerse en una pierna haciendo equilibrio y después de mucho rato lo dejaron acostarse en el suelo, donde quedó. Según el relato del padre, a las 5 de la tarde era evidente que algo andaba mal, por lo que le mandó un mensaje de texto a Monique donde le decía que era necesario llevarlo a emergencias. Y decía, hay que afrontarlo, si no quieres, está bien, me voy. Sé que tienes miedo, yo también. Pero lo cierto es que nunca se procuró una asistencia médica oportuna para el pequeño, que quizás, solo quizás, pudo haberse salvado. Finalmente, durante estas sesiones, también fue leída una declaración de impacto enviada por la madre biológica de Emric, en la que Cecil afirmaba que jamás se recuperará de la pérdida de su hijo, que ella y su familia lo amaban y que a los acusados no les interesaba su bienestar. Finalizadas las declaraciones, el 9 de junio de 2022, Steven Hippler, juez de distrito del condado de Ada, se dispuso a dictar sentencia calificando a Monique Osuna como una mujer sádica, malvada y despiadada. A decir de Hippler, el pequeño Emric Osuna no era parte de la familia, él no fue amado, era un inconveniente para la familia. Al final, el cuerpo de Emric se consumió. Monique Desiree Osuna fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le impuso una orden que le prohíbe tener contacto durante 100 años con sus otros hijos que presenciaron los abusos. Tras escuchar la sentencia, Monique afirmó que esperaba que los presentes en el tribunal, al terminar, regresaran a sus casas y abrazaran a un niño para demostrarle que lo aman. Eric Osuna, padre de la víctima, será juzgado por separado también en una audiencia de sentencia programada en principio para finales de junio de 2022, pero es casi seguro que no corra mucho mejor suerte que su pareja Monique. El funeral de Emric Osuna se llevó a cabo en Santa Ana, California, donde vive su familia materna. En su honor, algunos de los asistentes acudieron disfrazados de superhéroes o de Transformers, mientras otros llevaban flores y globos blancos. Palomas fueron liberadas por miembros de la familia apostados junto al blanco ataúd de Emric, quien después de tanto sufrimiento finalmente descansa en paz. En el año 2019, el St. Luke's Children's Hospital atendió a 5 niños con lesiones atribuidas a maltrato infantil, abuso o negligencia. Pero en 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, estos casos aumentaron a 19 y 5 más murieron. Toda la vida nos han enseñado que las exparejas de nuestras parejas son el enemigo, y eso suele trasladarse equivocadamente a los hijos del matrimonio anterior. Pero el papel de madrastra debe asumirse con el mismo compromiso y responsabilidad que el rol de madre. Eso es algo que deben tener muy claro quienes se enfrentan a una situación de este tipo. Y no solo se debe estar preparado para enfrentarlo. Además, es necesario hablarlo con la pareja de modo que ambas partes estén claras de que no suele ser un proceso sencillo,
que entrañará muchas tensiones y que el camino puede ser largo y lleno de obstáculos, pero no imposible de transitar exitosamente para todas las partes. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas de este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta, y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!